La defensa de los derechos humanos es la base de una sociedad justa, la argumentación jurídica, su lenguaje universal. Soy Eduardo López López, licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo. Me desempeño como oficial ministerial en la Fiscalía General de la República y hoy les estaré hablando del tema de los derechos humanos y la argumentación jurídica. Con esta afirmación damos inicio a un recorrido por la intersección entre los derechos humanos y la argumentación jurídica, centrándonos en la realidad del sistema legal en México. Por los próximos minutos estaremos explorando cómo la argumentación jurídica se convierte en la voz que eleva y protege los derechos fundamentales en nuestro contexto jurídico. Para empezar, con el desarrollo de este tema podremos abordar la explicación de la relación entre los derechos humanos y el sistema jurídico que tenemos en nuestro territorio, iniciando o partiendo por el punto de que el tejido de nuestra sociedad legal mexicana está cubierta por los derechos humanos, los cuales son la columna vertebral de la justicia. En un contexto más amplio, además de la Constitución y los tratados internacionales, cabe destacar la relevancia de la legislación mexicana en la protección de los derechos. Un ejemplo ilustrativo sería la Ley General de Víctimas, que ha sido un pilar, ha sido fundamental para garantizar la reparación integral del daño a aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales. Asimismo, una parte de la columna vertebral de nuestros derechos es la jurisprudencia, la cual es generada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido esencial para interpretar y aplicar los principios fundamentales de los derechos humanos en el contexto nacional. Ahora, para poder seguir con este tema, hay que relacionarlo con lo fáctico, por lo que hay que hablar de casos en los que la argumentación jurídica ha sido fundamental para proteger los derechos humanos en México. Sumado a lo anterior, es crucial explorar casos específicos que han sucedido aquí en México, que ejemplifican la argumentación jurídica, ha sido un objeto central para la defensa de los derechos humanos. Un caso emblemático sería el de Florence Cassés, quien fue una ciudadana francesa detenida en México en 2005 por cargos de secuestro. Su arresto fue transmitido en vivo y generando controversias en la misma detención. Durante el juicio del argumento de la detención fue ilegal, y en 2013 la Suprema Corte de México fue quien anuló la condena debido a que se estaban violando al debido proceso, destacando la importancia de respetar los derechos fundamentales en casos que fueran de gran notoriedad mediática, donde realmente se estén violando los derechos humanos. Por lo que en este caso la Suprema Corte de México, a través de una sólida argumentación jurídica, revocó una sentencia de secuestro, destacando la importancia de la presunción de inocencia. Este ejemplo ilustra cómo la argumentación legal puede corregir injusticias y sentar precedentes que fortalecen la protección de los derechos fundamentales en el país. Ahora sería importante destacar y hacer un análisis de los desafíos específicos que enfrentan los operadores jurídicos al argumentar en los casos de violaciones a los derechos humanos, ya que a pesar de estos avances, los profesionalistas de derecho en México se enfrentan a grandes desafíos significativos al abordar casos de derechos humanos. La complejidad de los temas, la resistencia política, la necesidad de adaptar estándares internacionales a la realidad nacional con los obstáculos que deben superarse. La reciente reforma al sistema de justicia penal en México, por ejemplo, presenta desafíos en implementación efectiva de los derechos humanos en el ámbito penal. La argumentación jurídica en este contexto se convierte en un instrumento esencial para abordar estos desafíos y garantizar la protección integral de los derechos fundamentales. Para empezar a cerrar lo que sería el desarrollo de mi tema, hay que hacer un énfasis en la discusión sobre cómo los tribunales y organismos internacionales abordan estos casos en México. Porque tanto los tribunales nacionales como los organismos internacionales tienen un papel fundamental en la protección de los derechos humanos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entre tantos organismos que regulan y tratan de aplicar la ley, sino que también dan forma a la evolución de la jurisprudencia, son pilares importantes para la protección de los mismos. La cooperación internacional a través de la participación en tratados, convenios, esta también ha sido esencial para abordar los problemas que llegan a ser muy complejos, pero al final llegan a fortalecer la protección de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos en nuestro país. Para concluir, hay que hacer una recapitulación de los puntos claves, ya que en resumen hemos explorado la intricada relación entre los derechos humanos y la argumentación jurídica en el contexto del sistema legal mexicano.
Desde los cimientos constitucionales hasta los desafíos enfrentados por los profesionales del derecho, la argumentación jurídica es el motor que impulsa la defensa de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. Antes de cerrar, hago un llamado a la acción o a la reflexión sobre la importancia de la argumentación jurídica en la protección de los derechos humanos en México. Reflexionemos sobre el papel crucial que desempeñamos como ciudadanos informados. La argumentación jurídica no es solo una herramienta de los abogados, sino un lenguaje que todos debemos entender y utilizar para contribuir a una construcción de una sociedad más justa y respetuosa sobre los derechos humanos que tenemos acá en México. Por lo que yo los invito a explorar más sobre los casos específicos en México, a conocer tus derechos y a participar activamente en la construcción de un entorno legal más justo. La participación individual es esencial para fortalecer nuestro sistema legal y la defensa también, como también la defensa de nuestros derechos humanos. Gracias por acompañarme en este recorrido extendido sobre los derechos humanos y la argumentación jurídica en México. Que este conocimiento nos inspire a ser agentes de cambio en la búsqueda de una sociedad mexicana más equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Gracias.